Vamos a estar en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 8. 2 Samuel, chapter 16, verses 5 to 8 tonight. I will continue. I believe the last time we were here all together, we started as an introduction of the biblical perspective on life. I hope you remember when we were here. La última vez que estuvimos aquí todos juntos, hace 2 semanas, comenzamos a ver sobre la perspectiva bíblica sobre la vida, de una introducción, ¿verdad? Y básicamente, ¿verdad? La introducción cubre el aspecto de cómo usted y yo miramos la vida. Ahora, es importante eso, porque dentro de la vida van a tener varios escenarios en nuestras vidas. Van a venir varias situaciones en nuestras vidas. Algunas van a ser felices, otras van a ser tristes. Algunas nos van a dar más salud, otros quizás van a, apagar nuestra salud. Y porque como humanos no podemos nosotros mismos dar una claridad de la perspectiva bíblica sobre la vida, es importante que la miremos como la palabra de Dios nos aconseja a ver la vida. La verdad que yo decía hace, 2 semanas, si yo le pregunto, a una pareja joven, deme una descripción en cuanto a la vida. La descripción que esa pareja me daría en comparación a una pareja más adulta de edad sería muy diferente. Aún si yo le pregunto, a mi esposa y le diría, ¿cuál es tu perspectiva de la vida? Su opinión de ella sería muy diferente posiblemente a la mía. Entonces, debido a eso, no podemos usted y yo establecernos, en nuestra perspectiva de la vida. Porque escúcheme, hay suficiente prueba ya que mucha gente, la perspectiva que tienen de la vida es una vida amarga, es una vida de tristeza, de dolor, aún algunos hasta sin ganas de seguir viviendo. Now, 2 weeks ago we began as an introduction how important it is for us to have the biblical perspective on life. The truth is that life has a mix of a lot of things. Happy moments, sad moments. Enrichment times, not enrichment times. Great times, sadly times. And as humans, if you and I were to describe the perspective of life, I believe that each of us in this room, we will have a different perspective. And most of the perspective will be based on the things that I have confronted in life. If I were to ask Brother Austin and Juanita to give me a perspective of life, I would assure you that both would probably give me something different. Just the same way, if my wife and I were described the perspective of life, we would have something different. Because most of us, our perspective will be based on the things that we have gone through life. And that is the reason why the Word of God gives us an advice how to see life. It is important because if we base it on what we go through, that's where there's people that they see life as a suffering. They see life as a place of no happiness. Even some people see life in a way of, why am I alive for?
And because life has a mix of things that come to us, it is important, especially as a child of God, to learn to see life from the perspective of God. Por eso es importante que cada uno de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, aprendamos a mirar la vida, la manera que Dios quiere que sus hijos miren la vida. Cuando hablo de perspectiva, hablo el punto de vista sobre la vida. Hablo el análisis de la vida. When I talk the perspective of life, I talk about the viewpoint of life, the analysis of life. And that's important. I'm not going to go there, but 2 weeks ago we talked about Ecclesiastes, how the very first 3 chapters start describing us about life. And the first 3 chapters, he describes it first as human, secondly as himself in a personal state of life, and then third, what human life involves. Everything that a human can go through. Ahora, hace 2 semanas, y no voy a entrar ahí, si usted recuerda, en Eclesiastés, ¿verdad? Vimos los primeros 3 capítulos donde comenzaba a darnos, ¿verdad?, la perspectiva de la vida en 3 diferentes maneras. Uno, ¿verdad?, como ser humano. Y, ¿verdad?, vamos rápidamente a Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 1. Ahora, no pierda la cita en 2 de Samuel porque vamos a regresar ahí. Let's go to Ecclesiastes chapter 1, verse 1. De un punto de vista, Salomón está describiendo la vida y mire cómo describe la vida. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Dice así, you can follow me, verse 1 and 2. Síganme por favor, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Aquí viene la descripción como ser humano sobre la vida. Mire cuál da él. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es que vanidad. La primera cosa importante que vemos que nos da uno de los hombres más sabios sobre la tierra es el entendimiento que como ser humanos usted y yo necesitamos entender que la vida, la palabra allí vanidad, habla de algo temporal, algo pasajero. No hay nadie que va a estar aquí en esta vida por la eternidad. Nadie. Hablando en el estado de ser humanos. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva al entender eso? The very first thing that he begins in chapter 1, he begins to say, hey, we need to realize life is vanity. Means it's here, but it'll be gone one day. ¿Sabe qué está diciendo cuando está diciendo que es vanidad? Está diciendo, hoy estamos, mañana no estaremos. You know what he's saying when he says it's vanity, that life is vanity? This is what he's saying. You're here today, you probably won't be here tomorrow. You'll be gone. Now, that scares some of you. Ahora, eso asusta a algunos. Hay gente que no le gusta pensar en la muerte. Pero la realidad es que nuestra vida en esta tierra como seres humanos tiene un final. Ahora, ¿cuándo es? Eso solo Dios lo sabe. Nadie de nosotros. Now, the truth is that we need to see life here on earth is that it has an ending. Now, when does the ending happen in your life? Only God knows that.
Y luego, en el capítulo 2 de Eclesiastés, nos da, ¿verdad?, él aquella declaración de una manera personal de aquellos logros que él mismo había obtenido. Y mire cómo dice en el versículo 1 del capítulo 2, Ecclesiastes chapter 2, verse 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Pero mire, mas he aquí, esto también era ¿qué? Vanidad. Por cierto, quien nos está diciendo eso es uno de los hombres más ricos de existencia sobre la tierra, Salomón. De una perspectiva humana, él dice, vamos de pasada aquí. Somos peregrinos en esta vida. Como alguien que había tenido sus éxitos, sus logros y había alcanzado aquellos logros, ¿verdad?, que se podían ver, ¿verdad?, tanto materialista, ¿verdad?, llega a la conclusión y él dice, todo aquello que me trajo alegría y de aquellos bienes de los cuales yo gocé, ¿verdad?, aunque eran hermosos, dice, he aquí, dice, esto también era vanidad. Mire, no le hace qué tal carro de lujo usted compre, ese carro de lujo en pocos meses o en un año o en 2 años o 3 años, más aquí en Iowa, mire, va a ser una carcacha. Es lo que nos estaba dando a entender. No le hace qué teléfono más importante, ¿verdad?, del día, que está al día, usted compre, porque 2 o 3 meses después ya salió otro nuevo. Ahora, ¿es malo tener bienes? No. Lo malo es cuando usted y yo vivimos para anclarnos de esos bienes. The second thing he says on chapter 2 of Ecclesiastes, it is in the perspective of the accomplishments that he had done. Now Solomon had amazing accomplishment. One of the wealthiest men in the Bible. And look at what he says in verse 2. I say in my heart, go to now, I will prove thee with mirth. Therefore enjoy pleasure and behold. But look at the end of that verse. This is what? Vanity. Doesn't matter in life how much luxury you enjoy, it will come to an end. No importa qué tan lujos usted y yo disfrutemos en esta vida, tienen su fin. Papá y mamá se esfuerzan y trabajan duro para dejar algo a sus hijos. ¿Y sabe lo que pasa en el momento que papá y mamá parten de esta vida? Eso por lo que ellos se esforzaron toda una vida para sus hijos, termina siendo en la mayoría de veces un pleito entre sus hijos. Una discusión, un agarre, enemigos. ¿Estamos entendiendo? It is amazing how much people try to do and accomplish in life, and yet one day when they're no longer on earth, all the things that they try to accomplish and take care of in life, it disappears with them. It's gone. What a perspective of life, huh? And then he goes to chapter 3 in Ecclesiastes, y luego llega a Eclesiastés en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 nos comienza a dar todo aquello que puede involucrar en nuestras vidas. Nos da, ¿verdad?, de una manera un escenario de las cosas que usted y yo podemos enfrentar en la vida. Y comienza a describir, dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora, tiempo de nacer y ¿qué? Tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Y nos comienza a dar todo ese capítulo, ¿verdad? A describir todo aquello que comúnmente encierra lo que la vida es. In chapter 3, we see that he begins and kind of narrates what life is about. And he begins and he says, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up. And he begins to give us all the list of the things that will be around our life. Now, if you read that list, some of you say, so what do I do? How do I see life? Ahora, si vemos toda esa lista del capítulo 3, llegamos a la conclusión y vamos a decir, entonces, ¿cómo describo yo la vida? ¿Cómo miro la vida? Porque es hermoso decir tiempo de nacer, pero no es hermoso decir tiempo de morir. ¿Estamos entendiendo? Y es importante por eso que usted y yo entendamos cómo ver la vida de la manera que Dios quiere que sus hijos la miren. Porque dentro de la vida, escúchenme, van a venir toda clase de situaciones. Puede que sea pobreza, puede que sea enfermedad, puede que sea traición, puede que sea dolor. ¿Cómo va a reaccionar en ella? Now, in life, we can face anything, according to chapter 3. You can face suffering. You can face pain. You can face mistreated. Hey, remember Joseph's life? He was hated by his brother. They wanted to kill him, and they end up not killing him, but they end up selling him away as a slave. Now, if you are familiar with Joseph's life, did he complain about it? How was he able to conquer all that? By the way, we see God's plan at the end, where God put him. But how was he able to sustain himself through life if he were to base his life on the things that he went through? Because Joseph had the right perspective of life according to God. ¿Se acuerda usted José en la Biblia? Mire qué vida la de José. ¿Pidió él esa clase de vida? Dice que era odiado por sus hermanos, tanto que lo querían matar y al final terminan vendiéndolo como esclavo. Es llevado y allá donde él servía como esclavo, ¿verdad? Y un testimonio de su servidumbre, es acusado, ¿verdad? Por la esposa de quien era el dueño de él, ¿verdad? Y es puesto en la cárcel. En algún escenario de la vida de José vemos a José dar una perspectiva negativa de su vida. No. ¿Cómo él pudo hacer eso? Porque José entendía con claridad las perspectivas de Dios de la vida. Ve, cuando usted y yo nos anclamos en la perspectiva de Dios, escúcheme, no importa qué venga a nuestras vidas, vamos a mantenernos correctamente. See, when we're able to understand God's perspective in life, doesn't matter what we face in life, we will be able to sustain because we understand His perspective. Now, I believe in 2 Samuel, let's go back over there, 2 Samuel chapter 16, verses 5
verses 9, I would say, forward, we can see something important in that story of David. Because David understood that perspective of life too. And he gives us in this story the way we should see that perspective of life according to God. Now, I don't have time to read the whole chapter, but what's going on, he's coming back. He'd been away because his son wanted to kill him because he wanted to take control and he wanted to rule the kingdom. Now his son has died and he's coming back to once again take control and be the king of Israel. And as he's coming, there's a young boy that comes out which was related to the first king, Saul. And he starts saying out loud things to the king, to David. He starts screaming, not nice things, bad things. And then he starts throwing rocks to them. Now, in the story, as we read it before, some of us might say, how is it that David maintains himself calm and doesn't take care of this situation of this boy? David had great warriors with him at that moment. Actually, one of them tells him, hey, can I go over there and take care of this guy? By the way, when he says take care of this guy, he says, kill him. Now, these are great soldiers. But David's reaction is totally different than it would have been a reaction. What would have been your reaction if someone along the path where you're going through and you have all the power in your hands at that moment and starts cursing you and starts throwing rocks at you and starts saying a whole bunch of lies on you, and then one of your servants comes to tell them, hey, you want me to take care of this guy? What would you say at that moment? Yes, the same thing I would have said. Go get him. But that was not David's reaction. You know why? Because in that story, David wanted us to kind of give us an important lesson about life perspective. ¿Se acuerda que le dije que qué hubiera hecho usted? ¿Cómo hubiera reaccionado si es a usted quien tenía todo el poder en ese momento y le están maltratando, le están diciendo cosas, le están tirando piedras y uno de sus soldados, ¿verdad? Y mire, calidad de soldados, le dice, hey, ¿quieres que me vaya ¿verdad? No a aplacar, a darle, ¿verdad? A cortarle la cabeza? ¿Cuál hubiera sido su reacción suya? No la misma que la de David tuvo. ¿Sabe cuál hubiera sido la reacción de nosotros? Ya, de un solo. Este más, córtalo hasta en pedazos. Esa hubiera sido nuestra reacción. Pero escúcheme, esa no fue la reacción de David. Y parte de la razón era porque dentro de esta historia, David nos puede mostrar que él tenía la perspectiva importante de la vida. Déjeme decirle, va a surgir ocasiones en nuestras vidas donde quizás vamos a ser maltratados, vamos a ser falsamente ¿verdad? Acusados, usados. ¿Estamos entendiendo? Pero necesitamos, cuando eso venga a nuestra vida, si viene, ¿verdad?, entender las perspectivas de Dios. Ahora, ¿cuál es la primera cosa? Mire el versículo 10, cuando el soldado viene y le dice, ¿verdad?, a David, hey, ¿quieres que vaya y le corte la cabeza? Mire el versículo 10, cómo responde David. Now, let's look at verse 10. When the soldier comes on verse 9 and tells David, hey, you want me to go take care of this guy? By the way, he calls him a dead dog. This is how the soldier saw this kid.
Mire cómo este soldado mira a este joven. Dice, este perro muerto. El soldado estaba listo para acabárselo. Pero miren la reacción de David. But look David's reaction, and we can learn the perspective of life by verse 10's reaction. Look at verse 10 with me. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbía? Si él así maldice, aquí está la clave, es porque ¿qué? Le ha dicho que maldiga a David. Look at his reaction, David. And the king said, What have I to do with you, ye sons of Zeruiah? And then he goes, so let him curse, because the what? Lord has said unto him, curse David. ¿Sabe lo que David estaba diciendo en ese momento con esa verdad, aclaración al soldado? Lo que David estaba diciendo, verdad, que si él está haciendo lo que está haciendo en este momento es porque Dios se lo ha ¿qué? Permitido. What David is saying to the soldier at that moment, he's saying, hey, don't accelerate, relax. You need to see that perspective of life the way God sees it. And if he's there doing what he's doing right now, it is because God has permitted to it. That's not an easy saying when things are hard in life. Escúcheme, ese no es un término que muchas veces usted y yo usaríamos cuando está difícil en nuestras vidas. David dice, una de las cosas importantes que usted y yo necesitamos entender en la perspectiva de la vida es que Dios ha permitido lo que viene a nuestras vidas. Eso es difícil. Porque como seres humanos queremos la respuesta de todo. Y cuando alguna tragedia, cuando algún dolor, cuando algo, ¿verdad?, que no es satisfactorio para nuestra vida llega, no cabe en nuestra mente el pensar y decir, es que Dios lo ha permitido. Al contrario, nuestra reacción es, Dios, ¿por qué lo permitiste? Y esa no es la reacción de David. David, ¿verdad?, dice allí, si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. This is interesting. Because you and I need to understand that in God's perspective, anything that comes into our life, it is because He has permitted. The problem is that when we're facing things, we don't realize that God has permitted. We come and complain to God, and we come and say, why did you allow it? And part of the reason is because we want answers of everything in our life. Secondly, because the way you and I picture our life, we don't picture it of going through trials, of going through difficulties, of going through suffering. In no way we see Joseph complaining and saying, God, why did my brothers sell me? Why am I here as a slave? But it's hard to say that statement when we're having difficult things in life. It's not in our mind to say, well, God allowed it. Let's go Psalms 103, please. Psalms 103. Salmos 103. La primera cosa que necesitamos entender es que todo lo que viene a nuestras vidas
ha sido permitido, como hijos de Dios, ha sido permitido ¿por quién? Por Dios. Esa debe ser nuestra primera reacción. Cada cosa que usted y yo pasamos, ¿verdad?, es algo que Dios ha permitido que pase. Mire Salmo 103, por favor, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Estamos ahí, Psalms 103, verse 19. Miren lo que dice. Jehová estableció en los cielos su qué. Y mire lo que sigue. Y su reino domina ¿qué? Sobre todos. ¿Sabe lo que eso está diciendo? Todo lo que usted y yo pasemos en esta vida, Dios lo ha permitido. No hay nada que a Él se le ha escapado. No hay nada que de alguna manera Él estaba tan ocupado o tan desatendido de nosotros que sucedió sin que Él tuviera control. Además, conocemos la historia de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Quién le da permiso al diablo que venga a Job la manera que vino a Job? That's an amazing verse. Verse 19. The Lord has prepared his throne in the heavens. And look at, and his kingdom rules over all. The word rules there means in control, dominion. There's nothing that comes in our life that God didn't allow it. Now, as a child of God, sometimes that's hard. When Job was going to be put on trial, who gives permission to Satan to do with Job what he did? Who did? God. The problem is, as humans, we don't like that thought. That thought scares us. But the problem is because we have it wrong. The very first thing that we need to realize is that whatever comes to our life, who allow it? God. Now, yeah, but that doesn't answer what I want. And I'm going to get there. Sí, ok. Dios permite todo, pero no contesta mi pregunta como ser humano, ¿por qué lo permitió? Y este es el problema, que cuando cosas vienen a nuestras vidas que no nos gustan, no nos enfocamos en lo que deberíamos de enfocarnos, sino que nos enfocamos en quejarnos en por qué lo permitió. Como que de alguna manera Él se equivocó y eso que ha permitido a mi vida no debería de haberlo permitido. Ahora, te voy a decir cuáles son las razones por qué Dios permite cosas en nuestras vidas. Hay tres básicas. Y cuando Dios permite cosas a tu vida, sean buenas o sean malas, es porque cae dentro de esas tres cosas y tú tienes que preguntarte cuál de esas tres cosas Dios está tratando de enseñarme como su hijo. Y eso cambia el escenario. Now, I'm going to tell you, there's three main reasons why God allows things into our life, whether it's good or bad. And the thing is that once we know which of those three reasons God is allowing what He's allowing, is going to help us understand why He allowed it. But the problem is that we don't concentrate on these three things. We concentrate on complain and say, God, why do you allow this? I mean, I don't deserve this. Maybe you somehow screw up there. That wasn't meant for me.
that's just assured that whatever happens to you, it is definitely for you. Now listen. ¿Por qué Dios permite cosas en nuestras vidas, sean buenas o sean malas? Primero, para que realicemos que Él está en control y no tú. The very first reason why God allows things in our life is to make us realize that He is in control and not you. Sometimes God allows things in your life with a purpose. He's trying to tell you, hey, I want you to remember who is in charge, and it's not you. Because if it was you, look at where you're at right now. Sometimes the only way God's going to call His attention towards you to understand that He's in charge is that He needs to allow certain things in your life. That for you, it might be painful. For you, it might be difficult. For you, it might be, I don't understand. But what He's trying to say, listen, anytime God wants to make sure that you understand who's in control, He will allow things in your life. Because listen, even as a child of God, it's so easy sometimes for us to want to take control of our own life. And God says, oh, is that so? It's not going to happen that way. I want to show you who's in control. And sometimes things that comes to our life as with the purpose that God wants to show you who is in control. And obviously it's not you. Now, is it easy to admit to that? No. La primera, escúcheme, razón por qué Dios permite cosas en nuestras vidas es porque, ¿verdad? Él quiere hacernos realizar que Él está en control. Hay muchas veces, especialmente como hijos de Dios, que queremos tomar el control de nuestras vidas, ¿verdad? Y hacemos a un lado a Dios y Dios dice, mira, como hijo mío, déjame, ¿verdad?, mostrarte quién está en control. Y a veces las cosas que Dios permite en nuestras vidas es solamente con un propósito. Es porque de alguna de alguna manera usted y yo hemos tomado el control en nuestras vidas que le pertenece a Él. Y mire, muchas veces tiende a pasar eso cuando todo nos está yendo bien. Buen trabajo, buena salud, buena familia, buenas cosas. Y cuando todo en nuestra manera de pensar está encajando en la manera que yo planeé y en la manera que yo soñaba, comenzamos a hacer a un lado a Dios. Y Dios dice, como que se te olvidó en el cerebro quién está en control. ¿Y sabe lo que Dios dice? Voy a permitir ciertas cosas en tu vida para que recuerdes quién está en control. ¿Cuándo es que nos acordamos comúnmente de Dios? ¿Ah? Cuando estamos en dificultad, cuando viene tragedia. Entonces entendemos nuestra verdad como ser humanos, lo frágil que somos. Ahora, ¿lo hace por maldad? No. Lo hace porque Él quiere hacernos entender que Él, quien está en control de todo, quien reina, ¿verdad?, sobre todo, puede controlar nuestras vidas de una manera más eficaz que la manera que tú y yo podemos. Now, sometimes He allows things into our life is because He just wants us to realize who is in control. Especially as a child of God, He should be in control of you. Let me ask you, is He really in control of your life?
right now? Is he really in control? Because unless he takes control of your life, he's going to keep allowing things coming into your life. Oh, but I'm tough. Keep it up. See how tough you can be. Because you're going against his will. La pregunta es, ¿qué tanto usted y yo vamos a esperar para entender que él necesita tomar control de nuestras vidas? Ah, pero yo puedo, que me mande lo que quiera. ¿De veras quieres que te mande? ¿Que permita él en tu vida hasta que entiendas que necesitas someterse bajo el control de él en tu vida? Segundo, razón por qué él permite cosas en nuestras vidas. Para mostrarnos un entendimiento. Quizás no es porque él no tenga control de tu vida, pero quizás es porque él quiere enseñarte algo. Hay algo que tú no has aprendido que él quiere enseñarte. Y muchos de nosotros somos tan cabezones que la única manera que vamos a aprender aquello que él quiere enseñarnos es a través de él permitir cosas en nuestras vidas. Now, the second reason why he allows things or he permits things into our life, it is because not only because he wants to have control of you, but he wants to show us understanding. There's something he's trying to teach you. And because we're so big-headed, the only way he's gonna be able to teach us what he wants us to understand is through allowing certain things in our life. Again, how much more do you need God to allow in your life so you can understand what he's trying to tell you? By the way, until you understand what he's trying to tell you, he's going to keep allowing it. Because whether you want or not, he's going to teach you what he wants you to teach. Segunda razón, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite cosas en nuestras vidas? Escúcheme, es para mostrarnos algo. Hay algo que Dios quiere enseñarnos. ¿Qué es? Cuando vienen situaciones en sus vidas, ¿verdad? Nuestra primera reacción debería ser, Señor, ¿será que esto está sucediendo en mi vida porque yo he querido tomar el control? Y si su respuesta es no, y Él tiene el control en su vida, entonces surge la segunda pregunta, Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme a través de lo que tú has permitido para mi vida? ¿Ven cómo cambia el escenario? Y muchos de nosotros, si somos honestos, sabemos que hasta que Él permite ciertas maneras o ciertas cosas, atendemos a lo que Él nos quiere enseñar. Porque Él ha querido enseñarnos desde hace mucho tiempo, pero ¿sabe qué? Lo estamos ignorando. Cuando cosas vienen a nuestras vidas, es porque Él quiere mostrarnos algo. Hay algo que Él tiene que enseñarnos. Y tercero, escúcheme, cuando Él permite cosas en nuestras vidas, es porque Él quiere desarrollar crecimiento hacia Él. Estas son las tres razones por qué Dios permite cosas en nuestras vidas. Porque hemos tomado el control que le pertenece a Él, porque Él quiere enseñarnos algo y no estamos poniendo la atención que debemos, o porque Él quiere desarrollar en nosotros un crecimiento más cerca hacia Él. Fe. Thirdly, why God permits things in our life, it is because He wants to develop growth in Him.
our faith to be increased. ¿Se acuerda cuando le pide a Abraham que vaya y sacrifique a quién? Todos aquellos que somos padres, escúchenme. Si Dios nos pidiera eso, ¿qué harías? ¿Ah? Yo sé, si le hubiera pedido al esposo, rápido. A la esposa ni se diga. Pero le pidió que fuera y sacrificara a quién. Dios permitió eso a Abraham. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Él entendió, él vio la perspectiva de la vida. No me está pidiendo eso, ¿verdad? Para ver quién está en control, porque él sabe que tiene control de mi vida. No me está pidiendo eso para enseñarme algo. Abraham entendió que era una prueba ¿de qué? De fe. When God asked Abraham to go sacrifice his kid, that must have been hard. What would be our reaction if God would have said, hey, go sacrifice our kid? I mean, if we were to ask me to go sacrifice the husband, I leave that night, some of the wives will say. Oh, if God was asked to sacrifice the wife? Sure! That's some reaction. But he asked him to sacrifice who? His kid. That's not easy. But you know what? Abraham was able to be calm and was able to do what he did because he understood God's perspective. And he realized, he said, God is not asking me this because He's not controlling my life. God is controlling my life. God is not asking me this because He wants to teach me something. I don't think it's that. Abraham understood that God wanted to teach Abraham his level of faith. Did Abraham somehow knew that God would take care of his kid? I believe so. He said he was going to be back. Both. But he was exposing life. God allows him to go through a trial that was going to increase his level of faith. Normally, things that God allows into our life has to do with these three things. In the story, in 2 Samuel 16, listen, David understood it. He said, God just want to teach me that He's in control. That's why he told the soldier, hey, don't worry, if this kid is doing this, it's because God has allowed it. En la historia de David, cuando el soldado viene y le dice, hey, ¿quieres que le dé muerto a ese perro? Déjalo. Si él está haciendo eso es porque Dios se lo ha permitido. En el escenario de David, David entendió que Dios era el que estaba en control. No era una enseñanza, no era un paso de prueba, era que David había entendido la perspectiva de Dios. Dios dijo, yo estoy en control. La segunda cosa, y el tiempo se nos ha ido, hermanos. La primera es que todo lo que viene a nuestra vida es porque Dios lo ha permitido, y lo ha permitido por una de estas tres razones. Porque de alguna manera Él no está en control de nuestras vidas, porque hay algo que Él quiere enseñarnos, o porque Él quiere desarrollar crecimiento de fe en nuestras vidas. Pero escúcheme, hay una segunda cosa que vemos ahí de la perspectiva de Dios. ¿Qué es? Regresemos rápidamente. One more thing, 2 Samuel chapter 16 verse 2. I know time has gone. There's a second thing that we need to understand in perspective of life. First, God has permitted whatever comes to our life. And there's a reason why. We need to figure out what it is and go on it.
It could be because he wants control of our life, which he doesn't have no more. It could be because he's trying to teach us something, or it could be because he's trying to develop growth in our faith. Anything that God allows in our life had to do with those three things. But what's the second thing that we learn in this? Verse 12. Look at verse 12. Segundo Samuel 16. Quizás, ¿qué dice? Mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Cuál es la segunda perspectiva de la vida? Es esta: Dios toma cuenta de todo. David le dice: quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. En otras palabras, David está diciendo: mira, no te preocupes lo que él está haciendo, ¿verdad? Dios lo ha permitido, y porque él lo ha permitido, él está tomando cuenta, y quizás lo que él está permitiendo es porque en el futuro va a ser una bendición para mí. No es algo que él ha permitido y se ha dado la vuelta. Él ha tomado notación de toda mi vida. Dios sabe exactamente todo lo que usted y yo hemos pasado y por qué lo hemos pasado. No hay nada que él no ha visto en su vida. The second thing that we see there is God takes account of everything. Look at verse 12, his reaction. He said, it might be that the Lord will look on mine affliction, and that the Lord will require me good for his cursing this day. You know what he's saying? He's saying, hey, God permitted it, and because God permitted it, there is a possibility that he is definitely taking account. He's aware of what's going on, and maybe because I am okay with it, that he permitted it, he will later give me blessings for I went through. That's interesting. That is an amazing understanding. Listen, doesn't matter what you have gone through life, God has accountability. He's aware. He knows your suffering. He knows your pain. He knows everything you've gone through in life. It's not something in your life that he's not aware of. He knows everything of our life. And that is amazing. David says, you know, he takes account of everything. And maybe what we're going through right now, down the line, it's going to be a huge blessing. But we don't see life that way when things are going hard in our life, right? We think of the moment. We think of the pain. We think of the hurt. You know that I believe, Pastor, that what your grandchild's going through, it's something that God has allowed, I think, for Jonathan to grow in faith. But at the same time, I believe it a testimony that God wants to show to our church through that kid. I believe there's a lot that our church needs to learn from what Ben is going through. I was seeing him this afternoon while he was sitting there. By the way, if you don't know, one of his grandkids is going through chemo. And he was there with a smile. In no way complaining. And I believe God has amazing plans for Ben for the future. Now, do we see that right now? No, it's hard. But I believe there's going to be an amazing blessings that God will have to that family and to them for going for what they're going
you're going to hear about it. Now, is it easy, Pastor? No. Escúcheme. Estaba diciendo al pastor, uno de sus nietos, Benjamín. How old is Benjamin? 6 años de edad. Está pasando por cáncer, está en el procedimiento de quimio. Yo lo miraba aquí sentado esta tarde. Por cierto, quizás más fieles que algunos de nosotros a las cosas de Dios. By the way, let me mention it, maybe more faithful than some of the normal people that have no health issue to church. Él está aquí todos los domingos, ese niño. Esta tarde estaba allí sentado, ¿verdad? Después de la comida. Y mire, no quejándose, con una sonrisa. Y yo lo miraba y yo decía, yo creo que hay 2 razones por qué Dios ha permitido a Ben pasar lo que está pasando. Uno, porque quiere elevar a sus padres a un nivel de fe, ¿verdad?, mucho más grande. ¿Verdad? El papá de Ben, ¿verdad?, ha sido llamado para servir tiempo completo como ministro. Es uno de nuestros pastores aquí de la iglesia. Yo creo que Dios lo está preparando para un nivel más grande de fe. Pero segundo, yo creo que Dios está usando a ese niño para darnos una gran lección a toda la iglesia. Yo no tengo duda de las bendiciones que Dios tiene para esa familia y para ese niño por lo que está pasando ahorita. I don't doubt the blessings that God has stored for Ben and for his family for what he's going through right now. Why? Because I know God is taking account of everything that Ben is going through. ¿Por qué yo sé eso? Porque yo sé que Dios está tomando cuenta de cada detalle que Ben está pasando ahorita. Mire, le voy a decir qué tanto toma Dios cuenta de nosotros. No vamos a ir ahí, pero en Mateo, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, de que aún nuestros cabellos están contados. I'm going to tell you how much God takes care of us and how He takes account of us. That in Matthew, we don't have time to go there, but in Matthew tells us that even our hair are what? Number. Bueno, aquellos que tienen cabello, ¿verdad? Well, those that still have hair. Mire, ¿qué tanto cuenta tiene Dios de nosotros mismos, que dice que Él sabe el número de nuestros cabellos? Y yo sé que algunos vanidosos quisieran, ¿cuánto tendré? And I know some of the men, oh man, I wonder how many hairs do I have. God says he knows by number. He knows how much hair you have, Brother Austin. Isn't that amazing? He's just trying to tell us every detail that we go in life, He's aware of it. Lo que nos está dando a mencionar eso, que cada detalle, por muy mínimo que sea en nuestras vidas, Él toma cuenta de ello. Y por último, ya había dicho eso, ¿verdad? Pero lo vuelvo a decir. And one last thing, and I believe I've said that before, but I'm going to say it again, and I end it here. Number 3. God owes us nothing. La tercera cosa que David entendió es que Dios no nos debe nada. Mira el versículo 11. Look at verse 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis extrañas, echaza mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. You know what he's saying? He said, hey,
if my own blood was trying to kill me, just let him continue cursing at me. You know what he was saying with that? He was saying this: God doesn't owe me a favor. Some of us tend to believe, well, because I'm his child, not difficult things should come to my life, not hurting things should come to my life. You know what you're saying with that action? You're saying, hey, he owes me something. Let me tell you, God does not owe us nothing. Algunos de nosotros, ¿verdad? Tenemos la idea de pensar que porque somos hijos de Dios, ¿verdad? No puede irnos mal, no podemos tener dificultades, no deberíamos de tener enfermedades, ¿verdad? De alguna manera creemos que Dios nos debe algo en nuestras vidas. Todo lo que Dios nos da en nuestras vidas, escúchenme, es por dos razones: por amor y por gracia. Y cuando reaccionamos a lo que viene en nuestras vidas, simplemente lo que estamos diciendo, oye, ¿por qué permitiste eso? Eso no debería de ser parte mío. Es un reclamo. ¿Cuál fue la reacción de Job cuando perdió todo? Vamos a Job, por favor. Vamos a Job. Job chapter 1. Last verse, because the kids are here and I know I don't mess around with them. Job, capítulo 1. Ya vio, hermano, es lo que pasa. No estuvieron la semana pasada y yo no quiero terminar. Job, capítulo 1. Mire, ¿cuál fue la reacción? What was Job's reaction after he lost everything? Job, chapter 1, verse 20 to 22. Job, capítulo 1, por favor. No se pierda esto, mire. Cuando había perdido todo, aún su familia, lo material, mire cuál fue la reacción de él. Entonces, ¿estamos ahí, hermanos? Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? No se quejó. Sígame. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y qué? Jehová dio. Y mire el final: sea el nombre de Jehová que. ¿Sabe lo que Job estaba diciendo con esa reacción? Esto es lo que él estaba diciendo: hey, todo aquello que yo tenía fue gracia y amor de Dios, y ahora que no lo tengo, él no me debe nada. Por eso él pudo, verdad, tranquilamente decir: sea el nombre de Jehová bendito. Y por si no entendemos lo que está diciendo, mira el 22. En todo esto, ¿no qué? Pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Now, this is interesting. Verse 20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down up to the ground and worshipped. And he said, naked came out of my mother's womb, and naked shall I return. Thither the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. You know this, Job sing not charge God foolishness. You know what was Job saying in all this scenario? This is what he was saying: God doesn't owe me nothing. He gave it, and he took it. Praise the Lord. Would that been your reaction? ¿Hubiera sido esa su reacción? Si usted hubiera perdido todo lo que él perdió en ese momento. ¿Sabe por qué no hubiera sido nuestra reacción a la de Job? Porque de alguna manera usted y yo, como hijos de Dios, pensamos que Dios nos debe un favor. ¿Y cuál es nuestra reacción? Se lo voy a comprobar. Cuando algo nos pasa que según nosotros no debería tener nuestras vidas, ay, pero ¿por qué me pasó eso? Si voy a la iglesia, si leo la Biblia. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Dios, yo hago estas cosas, ¿a dónde está tu favor que debes de tener conmigo? Dios no nos debe nada.
Cuando entendemos eso en la vida, nos vamos a quejar menos de la vida. ¿Estamos entendiendo? Qué diferente cuando usted y yo aprendemos a ver la vida de esa manera. ¿Cómo? Que todo lo que viene, ¿quién lo permitió? Dios. Segundo, todo lo que viene, ¿quién toma cuenta de ello? Dios. Y tercero, Él no nos debe nada. Qué interesante enseñanza la que David nos da en cuanto a la vida. What an amazing story and teaching that David gives us about life. God allows things, everything that comes to our life. But there's a purpose why He allows it. Secondly, He takes account of everything that we go through in life. And three, He doesn't know us anything. So whatever we have from Him is because of His grace and love. Dios no nos debe nada, y todo lo que usted y yo tenemos, que Él nos ha permitido tener, es por su amor y su gracia. Solamente. Amén. Vamos a orar. Let's pray.